Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian de Jesús Moreno Cuello, alumno regular de la Corte 37 de la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Para dar cumplimiento a la asignación que nos encomendó la profesora de la Cátedra de Teoría General del Delito, la doctora Jeremy Conopoime, a mí me corresponde hablar un poco en lo que respecta a lo que es la legítima defensa, la obediencia debida y el estado de necesidad. Como bien sabido por nosotros, esos tres aspectos importantes son considerados o lo conocemos como causa de justificación que las mismas eximen de responsabilidad penal a una persona que se encuentre incurso en la misma. Para darle inicio a la misma, tenemos que la legítima defensa, según el doctor Hernando Grisante Aveledo, la define como la reacción necesaria contra una agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada, o al menos no provocada suficientemente, por la persona que invoca esta causa de justificación como eximente de responsabilidad penal. La misma se encuentra determinada como una causa de justificación común porque ampara indistintamente a cualquier persona que haya incurrido en un acto ilícito, sin determinar la cualidad del sujeto activo, diferenciándolo por supuesto de las causas de justificaciones singulares, las personales especiales o particulares, que son las que amparan a determinada categoría o calidad de persona. Ahora bien, para que opere la legítima defensa o para que la misma sea alegada como tal, deben cumplirse con tres requisitos fundamentales. Y entre los requisitos fundamentales, uno o el primero de ellos tenemos que agresión ilegítima por parte de quien resulta ofendida por el hecho. Es decir, se dice que una agresión ilegítima cuando no tiene fundamento jurídico, cuando se trata de una agresión antijurídica, es decir, que la misma sea contraria a derecho. Además de la ilegítima agresión, debe ser actual o inminente. Actual, que exista aquí y ahora, es decir, que ya se ha iniciado. O inminente, que si bien no ha comenzado, es obvio que habida cuenta de las circunstancias del caso en concreto, está a punto de iniciarse. Como segundo requisito sine qua non que debe cumplirse para alegar a la legítima defensa, tenemos la necesidad del medio empleado para impedirla o para repelerla. En lo que corresponde a este segundo requisito, debemos tomar en cuenta que deben existir dos condiciones. Una, que haya la existencia de una proporcionalidad, no matemática, sino racional. Humanamente, la agresión ilegítima, entre la agresión ilegítima y la agresión defensiva, corresponde al juez competente en este particular observar si ha existido o no tal proporcionalidad entre la agresión ilegítima y la reacción defensiva de esa persona. La segunda condición que debe operar para que se dé este segundo supuesto, este segundo requisito, tenemos la inevitabilidad del peligro. Esto alude a la fuga y que aquí se plantea jurídicamente obligatoria la misma, como medio de eludir la agresión ilegítima, como una regla general. No es jurídicamente obligatoria, pero hay casos en los que excepcionalmente sí lo es cuando se dan las siguientes condiciones. Primero, que la fuga no represente para la persona agredida un peligro mayor que el que representa para él quedarse en el sitio de los hechos y responde violentamente la agresión ilegítima. Segundo, que la fuga sea deshonrosa, por ejemplo, eludir con la fuga el ataque de un loco.
Por último, tenemos aquí un tercer requisito para que opere la legítima defensa, es la falta de provocación suficiente de parte que pretenda haber obrado en defensa propia. Para que haya legítima defensa es menester que la persona que invoque esta causa de justificación no haya provocado en absoluto o al menos suficientemente la agresión ilegítima. Con respecto a este punto de la legítima defensa, para que la misma sea alegada, estos tres requisitos deben ser concomitantes, es decir, a falta de uno de ellos estamos en ausencia de una legítima defensa. Mal pudiéramos alegarlo en un caso en especial que se nos llegara a presentar en el ejercicio de la profesión. Por otra parte, tenemos lo relacionado al estado de necesidad. El estado de necesidad, bien también conocido como derecho de necesidad, situación necesaria, estado de necesidad supralegal, es conocida también como una causa de justificación que eximen de responsabilidad penal, y la misma se encuentra consagrada en el artículo 65 del Código Penal venezolano vigente en su numeral ordinal número 4, y suele definirse, o la podemos definir, como una situación de peligro actual para los intereses jurídicos protegidos, en la cual no queda más remedio que sacrificar intereses jurídicos de bienes pertenecientes a otra persona. En lo que respecta, para el último punto, en lo que respecta a la obediencia debida, la obediencia debida no es más que el cumplimiento de la voluntad de otro. En nuestra esfera penal se considera como una circunstancia eximente de responsabilidad penal el haber cometido el hecho a causa del cumplimiento de una orden superior, es decir, la obediencia que debe ser subordinada, que debe el subordinado al superior en virtud de una disposición legal constitucional que establezca el vínculo de subordinación y supraordinación respectivamente entre los subordinados y el superior. En este particular debemos tomar en cuenta que, como regla general, para que exista la obediencia debida, deben cumplirse con ciertos parámetros, con ciertas disposiciones que tienen carácter constitucional. Mal pudiéramos nosotros, por cumplir una orden para la orden de un superior jerárquico, pudiéramos incurrir en un delito, y en este particular nos acarrea sanciones penales. Bien claro, está establecido en el artículo 25 de nuestra Carta Política, que establece lo siguiente, en el mismo se encuentra referido lo siguiente: que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos y garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarios públicos que ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, que lo ordenen o lo ejecuten incurren en responsabilidad penal civil y administrativa según el caso en particular, sin que se sirvan de excusa por órdenes superiores. Es de aquí lo desarrollado por el tema, pudimos observar que aun cuando los delitos cumplen con ciertos y determinados parámetros, existen o los elementos que configuran un delito como tal, como lo es la acción, la tipicidad y la antijuricidad, podemos observar que aún estando dentro de esos elementos o incurriendo en una violación de una norma, existen entre ellos mismos unas eximentes, unas causas de justificación que van a eximir de responsabilidad penal a una persona en un determinado momento. Es todo, gracias.